Así que, Ignacio, te pregunto entonces, ¿quién es Ignacio Sánchez? Ignacio Sánchez es un vecino más de Tres Algarrobos, que nací y me crié en este pueblo. Tuve la oportunidad de irme a estudiar cuando tenía 17 años. Terminé mi carrera, me recibí y volví porque sabía que era el lugar en el que quería vivir. Y acá formé mi familia, tengo a mi esposa, mi hija, mi casa, mi trabajo. Y en el año 99 fui por primera vez candidato a concejal por la Unión Cívica Radical. Eh, y, esta, y esta es otra vuelta de tuerca para, para acompañar a todos los tejedorenses en el Consejo Deliberante si es que ellos así lo quieren. Bien, Ignacio, fuiste concejal por distintos partidos, ¿no? En algún momento fuiste concejal por el Partido Radical, en algún momento por el Frente Renovador, después por Cambiemos, y ahora volvés un No, poco, ¿eh? por el Frente Renovador, no. En realidad yo fui concejal por el proyecto vecinal. Eso fue una cosa que de hecho también me trajo problemas en su momento, porque cuando nosotros formamos o intentamos formar un proyecto, un partido vecinal en Carlos Tejedor, teníamos el apoyo de Emilio, que en ese momento trabajaba con el PRO para una proyección nacional. Entonces, nosotros íbamos a ir pegados a la lista del PRO en la provincia de Buenos Aires. El PRO acuerda con Massa en ese momento, entonces nosotros fuimos pegados a la boleta del Frente Renovador. Pero yo nunca sentí ni formé parte del Frente Renovador, yo simplemente era un candidato del proyecto vecinal que por circunstancias ajenas a nosotros terminamos participando en esa lista. Bien, Ignacio, recuerdo esas declaraciones, recuerdo lo que causó, y esto me lleva sin lugar a duda a una pregunta que suelo reservar para el final. A mí no porque la haya votado, porque no la voté, pero digo, el hecho de que la gobernadora de Buenos Aires ahora es precandidata, digo, una gobernadora que seguramente vos votaste, ¿no? Porque supongo que Absolutamente. al estar... ¿Y qué te genera que esa misma gobernadora, en lugar de venir a dar la pelea en la provincia, decía, ah, no, ahora quiero ser candidata por la ciudad, dejé de ser orgullosamente bonaerense? ¿Qué sé yo? Supongo que lo mismo que le debe generar a los kirchneristas cuando Cristina Kirchner dejó de ser candidata por Santa Cruz para ser candidata de Buenos Aires. Yo creo que esos son los juegos de la política y cada cual, sobre todo las personas que viven de la política y que hacen de la política su métier, no el caso nuestro, porque nosotros, yo siempre digo, para mí esta participación en política es como la de cualquier vecino que participa en una cooperadora o en una comisión. Es para aportar, para ayudar y para tratar de que este lugar que elegimos para vivir tenga cada vez más posibilidades y más cosas para la gente. Diferente lo ven quienes hacen de la política, vuelvo a decir, su profesión, su trabajo y su medio de vida. Y esto es lo que pasa en todos los niveles y en todos los partidos políticos. Bien, Ignacio, ¿cómo es que llega tu participación a esta lista? ¿No? Entiendo que claramente tiene que ver con parte del espacio del monzoísmo. Sí, Eh, sí, bueno, sí. me apuro siempre a contestar. En realidad, cuando se empieza a armar esta lista, el radicalismo nos ofrece el tercer lugar, el espacio que alguna vez fuimos el proyecto vecinal, que después nos identificaron con el PRO, siempre por estar detrás de la figura de Emilio. Y bueno, empezaron a girar nombres y terminaron queriendo que yo fuera el candidato. Yo traté de dejar abierta la puerta para que fuera otra persona, porque uno a veces siente que ya estuvo demasiado, que participó demasiado y que tienen que quedar lugares para gente nueva. Pero desde Emilio hasta el mismo Partido Radical me pidieron que esta vez los acompañe porque creían que mi experiencia en esta etapa era muy importante. Yo les dije que estaba dispuesto a apoyarlos desde el lugar que ellos quisieran, que yo no necesitaba cargos. Eh, yo me sentí tan identificado con lo que dijo Vanessa Rodríguez el otro día, cuando dijo, yo no necesito estar para aportar y para dar mis opiniones y mis ideas. De hecho, en estos 2 años que no he sido concejal, he estado siempre disponible para que quienes fueron mis compañeros de bancada me consultaran o poder darles ideas o opiniones de temas que yo por ahí tenía algún conocimiento.
con lo cual para mí no era fundamental estar nuevamente en el Consejo Deliberante, pero bueno, ellos consideraron que era así y yo acepté la propuesta. El tema este, tu candidatura, ¿la llegaste a hablar con Emilio? Sí, sí, por supuesto. Él fue uno de los que me llamó. Bien, ¿fue el que te convenció o ya lo tenías decidido? No, porque no fue una cuestión de convencerme o no convencerme. Yo lo que quería era que la lista fuera plural, que fuera a nivel Carlos Tejedor federal, y consideraba que por ahí que hubiera 2 personas de 3 algarrobos en los primeros puestos era demasiado, por eso la dejaba abierta a una persona de otro lugar. Pero bueno, vuelvo a decirte, por consenso, porque además esto fue lo fantástico, ¿no?, de todo esto, que todo se dio con gran armonía, no hubo ni peleas ni ofendidos. Evidentemente que habrá gente que piensa o que debe pensar que se podría haber armado una lista diferente o mejor quizás. Pero bueno, en general fue un proceso muy armónico, un proceso muy consensuado, y yo vuelvo a decir, no solo lo puse a consideración dentro del espacio nuestro, sino también dentro de los mismos radicales. Porque si ellos tenían un mejor candidato que fuera más representativo de algo diferente, yo no tenía problema en dar un paso al costado y acompañarlos en el quinto o en un lugar suplente, o simplemente estar de apoyo desde el comité. Bien. Ignacio, ¿y cómo ves al radicalismo? Digo, vos fuiste radical en un momento en que tu lista compitió con la de Emilio, fuiste concejal de la oposición durante el gobierno de Emilio, con lo cual a vos no tengo que contarte qué es lo que generaba en ese momento Emilio en el radicalismo. ¿Cómo ves esa unión hoy de haberla visto de hace un par de años a verla hoy en día, digamos? ¿Están ya sanadas todas las heridas? Evidentemente han cambiado las formas de hacer política y la estructura rígida de los partidos políticos también. De hecho, fíjate que hoy por hoy ningún partido político va solo. Hoy son todos frentes que nuclean a distintos partidos políticos o partes de distintos partidos políticos. Un mismo partido político compite en listas diferentes, con nombres diferentes. Es algo que lo venimos viendo hace ya bastante tiempo, con lo que evidentemente la visión que tiene la sociedad, sobre todo los más jóvenes, porque por ahí la gente de más edad tiene una visión más partidaria y más unívoca con respecto a esto, pero la gente joven está más abierta a estas situaciones y a estas alianzas estratégicas que permiten que personas que aparentemente tienen una visión parecida de cómo se tienen que hacer las cosas participen en conjunto en una lista o en una elección. Bien. Ignacio, bueno, digo, tenemos un montón de temas para abordar, pero bueno, cada vez que el gobierno habla de la gestión de Raúl Sala, de la anterior gestión, es indudable que siempre surge el tema de la deuda, ¿no? Y de la deuda que dejaron, y los 90 millones, que en un momento eran 40, después fueron 60, ahora son 90. ¿Cuánto hay de cierto en estos 90 millones? A ver, hay un montón de cosas para decir con respecto a esto. Sobre todo que, o sea, como siempre, está la forma en que se usan estas cosas y la forma en que se dicen y la forma en que se quieren explicar. Cuando nosotros, porque en realidad fuimos nosotros, yo no soy de echarle la culpa a una persona, si bien Raúl era la cabeza del gobierno, todos participamos de una manera u otra de su gestión. Cuando nosotros dejamos el gobierno después de perder las elecciones en el año 19, el 10 de diciembre, ¿qué sucede? Es una etapa complicada dentro del municipio. ¿Por qué? Porque el municipio para esa fecha ya cierra lo que es la carga de compras. Entonces, todo lo que se va a gastar hasta fin de año ya está cargado. Con lo cual, nosotros nos vamos del municipio dejando todos los gastos cargados hasta fin de año, inclusive los que iba a tener que afrontar la gestión que ingresaba. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Sí. Entonces, en ese número, más allá de esos famosos 30 millones que eran parte de la obra pública que todavía no había ingresado y que tenía que ingresar, que no tenían nada que ver con la administración municipal, porque era un plan de vialidad nacional, que ese dinero oportunamente ingresó, quedaban unos aproximadamente 60 millones. Yo tengo acá el número, en realidad el número justo, que fue el que me pasó Paola Pedemonte, que era la secretaria de Hacienda en ese momento y lo sigue siendo ahora,
en un mail que me envió el 8 de diciembre de 2019, donde la deuda de libre disponibilidad, o sea, no contando esos fondos que estaban afectados y que tenían que venir y que no tenían nada que ver con la administración municipal, era de 62 millones de pesos. Pero bien, en esta deuda estaba incluido un juicio que hacía muy poquito tiempo había caído en el municipio y con el cual no teníamos nada que ver y que hubo que pagar. Con lo cual le sacó fondos al municipio para afrontar gastos corrientes que tenía. ¿Y de cuánto era ese juicio? No recuerdo números exactos, pero fueron como 5 o 6 millones. Bien. No sé si recordás que hasta nos embargaron las cuentas. Sí, sí, sí. Y hubo gente del actual oficialismo que salió a criticar eso, como que nunca a un municipio le habían embargado una cuenta y 7 meses después les habían embargado a ellos todas. Pero bueno, esto es la política y hay que entenderlo así. Más allá de eso, hubo que afrontar ese juicio porque al embargarte las cuentas automáticamente te lo chupan de las cuentas, con lo cual esos 6 millones se fueron y no se pudieron utilizar para pagar a proveedores porque además eran fondos de libre disponibilidad. Bueno, cuando quedan esos 62 millones, quedan en el banco más o menos 4.700.000 pesos de libre disponibilidad. Y además quedaron unos 28 millones afectados. En esos 20 días, entre el 10 de diciembre que nosotros nos vamos y el 31 de diciembre, tenía que ingresar al municipio además la última cuota de la tasa de red vial, que eran aproximadamente unos 6 millones más de pesos. Tenía que ingresar la cuota más grande de descentralización, porque siempre entra en esa fecha, que eran otros aproximadamente 5 millones de pesos. Con lo cual, los 62 millones, restados esos 11 millones que tenían que entrar, más los 4.700 que estaban, dan un total de 46 millones aproximadamente de deuda. Esa sería en realidad la deuda, porque a final del 2019, que tendría que haber quedado en el municipio. Si uno tiene en cuenta que el crédito de ese presupuesto fue de 510 millones de pesos, y uno divide 510 millones de pesos, dividido 12 meses, da 42 millones y medio por mes. Con lo cual la deuda que queda aproximadamente es una deuda de 30 días, que no es ninguna locura. Hubo algunas circunstancias que hicieron que no fuera más baja y que nosotros hubiéramos preferido que fuera así. Por ejemplo, teníamos el compromiso de una ATN de 10 millones, llegaron 5 y no llegaron los otros 5. Y además estaba también una opción que era la de utilizar ese dinero que estaba en las cuentas, que era afectado, pero que se podía utilizar porque hay una ley que permite que los municipios tomen el dinero afectado, lo usen para pagar libre disponibilidad y después tienen hasta 2 años para devolverlo. Entonces los propuse a la tesorera y a la secretaria de Hacienda. Ellas creyeron que no era lo que había que hacer, ya habíamos perdido la elección y la verdad que yo respeté la decisión de ellas y entendí que a lo mejor era una decisión que tenía que tomar el gobierno que entraba. ¿Por qué? Porque lo más fácil era haberle pagado a todos por ese dinero y no haber dejado ninguna deuda flotante y que después el municipio hubiera reestructurado las partidas de libre disponibilidad y las hubiera pasado a afectado para recuperar ese dinero. Ellas creyeron que no era oportuno, vuelvo a decir, yo las escuché, charlé con ellas y lo dejamos y por eso fue el número que quedó. Nosotros, si hubiéramos hecho esa maniobra que era totalmente legal, hubiéramos dejado prácticamente sin deuda al municipio. Pero le hubiéramos dejado después la responsabilidad al ejecutivo que entraba de tener que devolver esos fondos que eran afectados de los fondos de libre disponibilidad. Esa es la realidad de lo que pasó en ese diciembre. También es verdad que hubo una caída importante de los recursos que venían de la provincia y también es verdad que dejamos la plata de los aguinaldos y de los sueldos porque en esos fondos que yo te cuento no está todo lo que entraba de copa en diciembre. La tesorera nunca lo ingresaba para dejarlo reservado para pagar los sueldos, para que no hubiera ningún riesgo de que los empleados municipales no tuvieran en tiempo y forma los saberes que les corresponden. Ahora, así que un poco el resumen de lo que pasó. Según lo que vos decís, entonces la deuda es la mitad de la que dice el intendente, porque el intendente siempre habla de 90 millones. La verdad que no me interesa entrar en debate. Y lo otro yo te quería consultar es, respecto a cuando ustedes ingresaron a la municipalidad, ¿la situación que dejó Sala fue similar a la con la que él se encontró? ¿Fue igual? ¿Fue mejor o fue peor? Nosotros dejamos financieramente al municipio un poco peor de como lo encontramos.
Bien. Y lo otro que siempre dice Jorge Ramuspe, él siempre dice que fueron muy prolijos los años anteriores, como que fueron desprolijos este último año. ¿Hubo cosas que se hicieron mal financieramente o administrativamente o económicamente? Lo escuché a Jorge cuando habló, porque es una persona que tiene toda mi confianza, porque cuando compartimos el Consejo Deliberante tuvo actitudes de buena gente. Él varias veces detectó errores en cuestiones que venían del municipio y no hizo política con ellas, sino que nos dijo cómo que estaban y las corregimos. Así que una persona que hace eso es una persona que para mí es de bien. Dicho esto, quiero aclarar que en realidad no hubo ningún uso político de los fondos del municipio, porque nunca lo hicimos. No lo hicimos tampoco en la elección de medio término. Lo que hubo simplemente fue un exceso de gastos en relación a la previsión que teníamos de fondos que iban a entrar, que después terminaron no entrando. Vuelvo a decir, desde Hacienda se hace una proyección de fondos y ya desde junio Paola había empezado a decir que el flujo de entradas no era el que esperábamos y que se nos iba a complicar. Y bueno, fue lo que terminó pasando. Lo solucionamos en parte. Fue algo que pasó en, te diría, muchos municipios de la Cuarta. Yo hablé con 3 o 4 y todos hicieron esto que yo les sugería a las chicas, que fue utilizar recursos afectados para pagar y devolverlos en el ejercicio siguiente. Lo que pasa que en Carlos Tejedor fue el único municipio donde el oficialismo perdió. Entonces, como la gestión que continuaba no era la nuestra, fue que no quisimos proseguir con esto y dejamos las cosas como estaban. Pero era algo fácilmente solucionable y se le podía haber pagado a todos los proveedores en ese momento sin dilatarlo y sin utilizarlo políticamente para hacerle sentir que habíamos dejado a la municipalidad quebrada, cosa que era absolutamente mentira. Pero bueno. A ver, te quiero preguntar algo. Vos decís entonces que se usó políticamente la deuda y que se le podría haber pagado a algunos proveedores antes y no se les pagó. ¿Es eso lo que está? Obviamente porque había un montón de dinero que era afectado, que se podía usar para libre y después devolverlo. Pero la decisión del ejecutivo que entró fue no hacerlo y de esa manera poder castigar con una supuesta insolvencia del municipio al ejecutivo que salía. Es fuerte lo que estás diciendo, porque ellos viven haciendo campaña diciendo que... Esto es así, es una decisión que se toma, el dinero estaba, yo no estoy inventando números, pero lo que sí sucede son estas cosas. Lo que sí te puedo garantizar es que cuando nosotros dejamos el municipio el 10 de diciembre, no había un solo gasto realizado por nosotros que no estuviera cargado en las cuentas municipales. Sí te puedo decir que cuando Raúl tomó la municipalidad en el 2015, a los 2 días apareció la escribana Saboretti a querer cobrar honorario por el sorteo de casas que había hecho en 3 Algarrobos, de esas famosas casas abandonadas y a mitad de hacer, sin un gasto que había quedado cargado de la gestión anterior. Nosotros, como sabíamos que era verdad y era el trabajo de ella, lo reconocimos y lo pagamos, pero eso era algo que no debería haber sucedido. También apareció un señor que había hecho los moldes de todas las letras para las entradas de los pueblos, las que dicen Tres Algarrobos, Carlos Tejedor, Pularú, también queriendo cobrar eso y no había ningún registro ni estaba cargado el gasto que habían realizado ellos. Esas desprolijidades seguramente no las encontraron. Pero bueno, y fíjate hasta de las cosas que hablan, no sé si con desconocimiento o con malicia, pero dicen que fueron empleados de nuestra gestión a querer cobrar el sueldo. Es difícil porque los sueldos se liquidan y los sueldos se pagan. A lo mejor había alguien que facturaba algún tipo de honorarios y que había quedado dentro de esos 40 millones para pagarle. Pero eran justo 3 empleados, 3 funcionarios que facturaban. Precisamente, pero si facturan no son funcionarios, es personal que factura. Los funcionarios son empleados. Pero actuaban como funcionarios esas personas. Está bien, podemos actuar como queramos, pero no eran empleados, vuelvo a decirte. Bien. No eran empleados. Ignacio, tengo como la impresión como que Tres Algarrobos pudo aprovechar mucho más la presencia de Monzó a nivel nacional o su influencia para que haya obras en Tres Algarrobos. Pero sin embargo no se hizo, corregime, no se hizo ninguna casa nueva en Tres Algarrobos durante la gestión de Sala. Digo, se terminó lo que había empezado, pero si uno escucha las declaraciones de María Celia cuando anuncian las nuevas casas en Tres Algarrobos, ellas dicen, e incluso acá lo dijo Guido Bravo,
que eso ya estaba, que se podría haber empezado. Guido hasta incluso dijo, la plata estaba. De lo que sí lo han dicho un montón de veces que la plata estaba, es la plata del maternal. Entonces, un poco la consulta, resumiéndolo, es ¿por qué no se pudo hacer ninguna casa en Tres Algarrobos, teniéndolo a Sala, teniéndolo a Emilio, teniendo a Vidal, con todos los planetas alineados, y después consultarte por el famoso jardín maternal que el secretario de gestión te mencionó a vos en pleno comienzo de la obra, ¿no? Pero vamos por partes si querés. Hablemos primero de las casas. En realidad, el tema de las casas fue así. Cuando nosotros ingresamos, había un plan de casas por la mitad, que la empresa hacía un tiempo ya importante, que las había dejado abandonadas. Entonces, bueno, fue todo un trabajo recuperar esa obra, volver a conseguir la financiación, volver a renegociar con la empresa para ajustar por toda la inflación que había habido en ese periodo y terminarlas, además que la empresa se hiciera cargo de los errores estructurales que había en las construcciones, que estaban las clavaderas al aire, paredes que le faltaba la ventana, bueno, cosas por el estilo. Una vez que se logra eso, intentamos gestionar el plan que continuaba para poder hacer casas en el terreno, en la parte del terreno que quedaba, terrenos que ya también habían sido sorteados los días antes de irse y que había un montón de gente que tenía la ilusión de tener esas casas. Y nos encontramos con el problema de que no se podía gestionar ninguna obra de viviendas si el terreno no era previamente del municipio. Ese terreno que había comprado el municipio, todos lo sabíamos, no tenía los papeles necesarios, o sea, la persona que lo vendió no tenía la escritura para transferirlos directamente. El precio al que esa persona lo vendió era un precio lógico y el municipio al adquirirlo se hacía cargo de todos los procesos de escrituración necesarios para que ese terreno quedase a nombre del municipio. Bueno, llevó más de 3 años lograr que eso finalmente se lograse y que ese terreno pase a nombre del municipio para poder iniciar un plan de vivienda. Hoy el terreno está a nombre del municipio y el plan de viviendas puede realizarse. No sé cuáles son las condiciones del gobierno actual. Sí sé que en el gobierno anterior te requerían como requisito indispensable que el terreno fuera propiedad de la municipalidad. Y no había ningún terreno que fuera propiedad de la municipalidad, porque vuelvo a decirlo, si bien se habían hecho todos los pasos, estaba pagado, pero no estaba escriturado a nombre del municipio y no era un trámite sencillo la escritura, porque había que hacer todo un proceso, porque el que lo había vendido no era el dueño propietario de la escritura. Bien, entonces, lo que ustedes hicieron en todos estos años fue regularizar esa situación para que después puedan llegar las viviendas. Exactamente. Se intentó también, no en Tres Algarrobos, pero en Tejedor, hacer algún programa para conseguir tierras para que queden a nombre del municipio. Hubo un par de intentos, no se llegó a buen puerto con ellos, no estuve en los detalles, así que es algo que te cuento por arriba, pero lo que hacía falta era tener la tierra, o sea, tener el terreno donde se pudieran construir esas casas. Ahora, y cuando ustedes se fueron, ¿esos terrenos ya había pasado a nombre del municipio? Sí, ya estaba terminado el proceso. Estuvo terminado antes de que nos fuéramos, pero no hubo tiempo de más. Bien, y lo que tiene que ver con el jardín maternal, que ahí sí el secretario de gestión te dedicó unas palabras. Contanos un poco, porque digo, yo lo he seguido el tema, lo he seguido particularmente porque está todo publicado en Tejedor Noticias, hasta incluso tus intercambios con la intendente en el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Qué nos podés resumir un poquito? Porque ya la gente la debe conocer, pero este tema de devolvieron la plata. A ver, insisto, estaba Monzó y la propia María Celia fue a pedirle a Monzó, esto lo ha contado María Celia, lo ha contado vos, lo ha contado Molina, lo han contado todo, que María Celia fue a pedirle al propio Monzó en la Cámara de Diputados por el jardín y que el propio Monzó no pudo conseguirlo, no sé, ¿cómo viene el tema? El tema es así, en realidad son dos cosas diferentes. La gestión de María Celia se fue dejando un adelanto del dinero depositado, pero que hacía un montón de tiempo que estaba depositado, porque ellos no gestionaron como correspondía el proceso de licitación y de realización de la obra. O sea, ellos nos dejaron
2 millones de pesos, 2 millones y pico, no recuerdo el importe, pero desde que ella anunció la obra del Jardín Maternal de Cuenca, hasta que ella se fue, pasó más de un año. Y lo que nos dejaron fue una licitación terminada con una empresa sin adjudicar. Cuando nosotros fuimos a adjudicarla, porque se trató de adjudicar, la empresa se negó a hacerla, la obra, aduciendo que no le cerraban los números para hacerla, cuando en realidad esas obras tienen un coeficiente automático de ajuste, porque todas las obras se ajustan tienen no me va a salir la palabra ahora, pero un coeficiente de actualización en virtud de inflación y del costo de vida. La empresa se negó a hacerla. La empresa se declaró no interesada. Entonces, nosotros averiguamos qué podíamos hacer y desde Nación nos dijeron que esa obra estaba caída. De la misma manera que estaban caídas las casas. Las casas las pudimos reflotar, el jardín maternal no. Cuando oportunamente Emilio se entera de esto del jardín maternal, me llama y me pregunta si a nosotros nos interesaba. Obviamente le digo, toda obra es interesante. El problema fue que se chocó con un problema, que era que la provincia no quería habilitar nuevos servicios educativos porque decía que tenía demasiado entre manos, había líos importantes en educación, y entonces ellos no nos habilitaban el servicio. Entonces Nación, a raíz de que la provincia no habilitaba el servicio, no habilitaba la obra. Y ahí fue donde, en uno de los, no me acuerdo en qué año fue, llega al municipio un pedido de Nación de devolución de fondos. Esto también me lo enteré después, porque no era algo que yo tenía que saber, pero bueno, me lo enteré también. Y desde la asesoría legal se escribió un informe solicitando que si no nos autorizaban esa obra, por lo menos nos dejaran esos fondos para realizar otra obra educativa. Nos devolvieron o nos contestaron que no era viable, que no podía ser porque esa afectación era exclusiva y no afectaba ya ese fin, no podía afectarse a ningún otro, y obligaron al municipio a devolverlo, cosa que supongo habrán instrumentado desde la Secretaría de Hacienda y Tesorería oportunamente, porque ese dinero fue devuelto. Yo cuando me enteré de esto ya se había efectivizado. Ahora, porque digo, esta duda que vos tenés respecto a este tema respecto a... Claro. Lo que dijo este chico el día que supuestamente inauguraban o presentaban la obra acá en Cuenca fue que yo supuestamente me había opuesto. A lo que yo me opuse en el Consejo Deliberante fue a la payasada del pedido de informe que presentó Marqués. Porque si esa obra no estaba hecha era por culpa de ella. Porque no había ejecutado lo que tenía que ejecutar en su momento. Entonces, como yo sabía cuáles eran los pasos que se habían dado a posteriori después que ella había dejado la intendencia, se los expliqué en el Consejo y le dije que no íbamos a aprobar un pedido de informe porque no tenía sentido, porque la única responsable de que eso hubiera llegado a ese lugar era ella. Pero nunca estuvimos discutiendo sobre la obra en sí. Lo que estábamos discutiendo era un pedido de informe acerca de qué es lo que se había hecho una vez que Sara había ingresado en el Ejecutivo Municipal. Y como yo se lo expliqué en esa sesión, nosotros no íbamos a aprobar un pedido de informe que era innecesario, nada más. Lo demás, vuelvo a decir, como siempre, la politiquería barata de turno. Ahora, Ignacio, pero digo, está esta decisión, digo, que vos decís de la provincia no se los iba a aceptar. Yo cuando se anunció esta obra, alguien que tenía un rol muy importante en el gobierno de María Celia me dijo, la obra es soñada, está muy buena, pero provincia no nos va a aprobar los cargos. Lo tenían recontra claro porque creo que hay 50 jardines maternales en toda la provincia, número más, número menos. Lo pregunté ahora con la actual gestión. Una persona me dijo, bueno, cuando mucho será municipal. Otra persona me dijo, no sé. Otra me dijo, los cargos todavía no se pueden pedir porque el maternal todavía no está. Y mi pregunta es, ¿ustedes no pudieron tomar esa decisión de que, bueno, está bien, si no hay maternal, bueno, que sea municipal? Si la provincia no lo reconoce, que sea municipal. Me extraña esto que estás diciendo porque la semana pasada, si no sé mal, el Consejo Deliberante donó a la Dirección General de Escuelas el terreno donde se está construyendo el jardín maternal.
Eso implica necesariamente que la Dirección General de Escuelas está al tanto y participa. Creo que tienen un año para terminarlo, y si no lo terminan en un año, vuelve el terreno al municipio y pierde la Dirección General de Escuelas la donación, evidentemente se pierden los cargos que deberá crear ella. Me extraña esto que me estás contando porque me parece que confronta con esto otro que se aprobó hace poquito en el Consejo Deliberante. Yo te digo lo que me dijeron dos funcionarios muy importantes relacionados a este tema, pero más allá de eso, ustedes... Yo no sé lo que dicen, yo sé lo que veo y lo que... Pero no pudieron tomar la decisión de que sea municipal en ese entonces, hacerlo igual y que sea municipal hasta tanto dirección de escuela lo habilite. Es que a mí me parece que esas cosas no funcionan municipalmente. Yo no soy un experto en el tema, vuelvo a decirte, yo no me ocupé puntualmente del jardín maternal, solamente participé en el momento en que me llamó Emilio para preguntarme. Yo le dije que si la obra era plausible, que estaríamos encantados de que se pudiera hacer, y estoy encantado si hoy se puede hacer y funciona en Tres Algarrobos, porque le va a traer una solución a un montón de familias con chicos chiquitos que trabajan. Pero bueno, fue lo que se planteó en ese momento. Uno plantea muchas cosas y en el camino van quedando muchas otras que no se pueden hacer. Realmente, si yo te contase la cantidad de veces y las reuniones que mantuve en Buenos Aires para poder hacer la circunvalación de Tres Algarrobos, entenderías que es bastante complejo el proceso. Entonces, y de hecho, cuando al final de la gestión de Raúl ya teníamos también preaprobada la parte externa de la circunvalación y los canales. Y bueno, ante el fin del gobierno esa obra quedó trunca, pero todo el proyecto está en obras públicas del municipio y espero que lo puedan reflotar y que algún día se pueda hacer, porque sería fantástico para Tres Algarrobos, ¿no? A ver, les está mojando un poquito la oreja. Vos decís que quedó la obra para terminar definitivamente la circunvalación en Tres Algarrobos, digamos. La parte externa. No quedó la obra. Quedó El proyecto, digo. armado, el proyecto completo, porque el proyecto lo hizo Vialidad Provincial. Y Rocío Sánchez, que en ese momento era la directora de Obras Públicas, perdón, la secretaria de Obras Públicas y ahora es la directora, era la que estaba trabajando con eso, así que se lo podés consultar a ella. Y ella seguramente tiene toda la planimetría porque yo se la pasé a ella del proyecto que me había llegado a mí y después ya teníamos avanzadas reuniones donde nos habían asignado un presupuesto bastante interesante. No me acuerdo el número ahora, pero era alto y nos permitía hacer una parte importante de esa parte que falta. Y además el canal interno, que es un problema de siempre porque es un cúmulo de aguas hervidas, aguas podridas, que en verano se vuelve hasta poco salubre. Bien. Bueno, mira, por acá me está escribiendo Cipriano, tengo como 20 mensajes de él, que bueno, en algún momento... No, ya sé, pero digo, me está pasando decretos, cosas ahí de números. Ahora voy a retomar algo, pero es tanto que me cuesta poder... bueno, me pasa una copia justo del decreto. Bien. Ahora, del decreto donde Sala devuelve la plata, el dinero. Revóquese la adjudicación de la licitación, pero es lo que vos explicaste recién. Lo que pasa es que estaría bueno que también te pase una copia de la nota o lo que fuera que llegara a la circular que llegó desde Nación pidiendo la devolución de ese dinero, y una nota donde el municipio pidió la no devolución y la utilización con otro fin, y finalmente cuando volvió la nota diciendo que no se podía, la nota, el decreto del municipio donde devuelve el dinero. Bien. Esa es la parte final de la historia, ¿no? Ahora, y una cosa que me queda con respecto a esto de las viviendas y el terreno. Sí. ¿No había manera de acelerarlo por otro lado? Digo, era Emilio, el presidente de la Cámara de Diputados, de hablar con el director del registro de la propiedad y decirle, che, hagámoslo rápido. Entiendo que eso demora, pero demorar 3 años. Mirá, donde yo sé, esa parte no tuve yo que ver, esa parte la habrá trabajado el intendente con tierras y urbanismo. Creo que nunca alguien le pidió apoyo a Emilio sobre ese tema, yo no lo hice, porque tampoco nadie me lo requirió, pero bueno, podría haberse logrado a lo mejor de otra manera. No sirve mucho hablar de lo que no se hizo, yo prefiero hablar de lo que sí se hizo y ojalá sigamos hablando de lo que sí haga esta gestión. La verdad que estoy cansado de que todo el mundo hable del no. ¿Por qué no vemos todo el sí, que fue mucho, bueno y positivo? Y evidentemente, ojalá dentro de 2 años más, cuando esta gestión termine o se exponga al voto del pueblo,
tenga para mostrar lo que hicieron ellos y se dejen de hablar de lo que hizo el anterior. Realmente hoy cuando escuchaba a la intendente hablar de lo mal que estaba el sistema de salud cuando ella tomó el municipio, me daba mucha lástima, porque realmente soy consciente de cuánto se avanzó en salud en el municipio de Carlos Tejedor en esos 4 años. Soy consciente de que creamos una unidad oncológica que no existía en el partido de Carlos Tejedor, con la ayuda de la cooperativa de Cuenca, de la cooperadora del hospital y del municipio. Soy consciente que ese sueño que tenía Raúl de una terapia intensiva, que ellos mismos defenestraron y criticaron en tu programa y en cuanta nota pudieron, que eso no iba a ser una terapia intensiva, fue lo que le salvó las papas cuando después vino esta pandemia terrible que nos tocó vivir a todos. Que le pudimos dar un médico a todos los pueblos que no tenían, porque no todos los pueblos tenían médico cuando Raúl asumió la gestión. Que se hicieron un montón de cosas más, un montón de cosas más. Se compró aparatología, se trajeron nuevas especialidades y también se dejó la obra que hoy se está terminando en Tres Algarrobos de ampliación de quirófano y la parte de neonatología, quedó la obra licitada, adjudicada y con el dinero. Entonces, la verdad que tener que escuchar eso me parece tan poco productivo, porque si todos en realidad queremos ir a una sociedad que mancomunadamente busque el bien común, estar todo el tiempo mintiendo sobre el pasado y hablando sobre el pasado, cuando ya hace 2 años que están en la gestión y ya tienen para mostrar lo que ellos están haciendo, o sea, no sé cómo tomarlo. A veces digo, wow, qué importantes que fuimos, porque no pueden hablar de ellos sin hablar de nosotros. La verdad es que a mí me gustaría que las campañas fueran mucho más propositivas de lo que están haciendo. Vos fíjate que en toda esta nota de lo único que me has hecho hablar es del pasado. No hemos hablado para nada de qué es lo que queremos o de qué es lo que pretendemos para los próximos 4 años, en los cuales las personas que hoy nos estamos poniendo a la voluntad del voto de la gente queremos hacer. Bien, justamente te voy a preguntar eso entonces. ¿Para qué querés ser concejal? Que algo vos ya adelantaste también recién. Y por otro lado, digo, cuando yo pregunto de propuestas, no sé si lo querés contar, pero hay un proyecto que entró en el Consejo Deliberante y que no sé si es de tu autoría o colaboraste con ella y que incluso es una temática que ya se aportó antes, pero digo, bueno, contanos para qué querés ser concejal. En realidad, yo quiero ser concejal para acompañar a la gente. Muchos de los proyectos que escribí en estos años que fui concejal tuvieron que ver con escuchar a la gente. La gente a veces viene y te plantea problemas, necesidades, y a partir de esos problemas surgen las ideas de la gente. Vos fíjate que yo apoyé la creación, por supuesto, en su momento del presupuesto participativo, y si bien me aseguré que los 4 años de nuestra gestión estuvieran en el presupuesto y con fondos determinados, nunca se ejecutó. Y esa fue una muy mala nuestra. Y veo que sigue de la misma manera porque tampoco en estos 2 años se ha llevado adelante. Pero para mí sería tan rico que la gente participe en las decisiones de cuáles son las obras que quieren para sus lugares, porque nosotros podemos tener una visión. Yo desde Tres Algarrobos puedo pensar, che, qué bueno, le vamos a hacer 4 cuadras a Colonia Celeste, o le vamos a hacer 10 cuadras a Curarú. Y por ahí la gente de Curarú dice, escucha, yo este dinero lo hubiera usado para otra cosa. Entonces, eso te da el presupuesto participativo. Y nosotros en 4 años no lo hicimos. Y bueno, y ahora tampoco todavía se ha llevado adelante. Desconozco porque no conozco pormenorizadamente el presupuesto de este año. Si está, espero que sí. Pero vuelvo a decirte, yo me aseguré que los 4 años en los cuales fui concejal con el oficialismo estuvieran los fondos, pero nunca se hizo, nunca se llevó adelante. Toda la obra pública que se llevó adelante se hizo por decisión del intendente en consenso con los delegados, pero no por la participación de la gente. Entonces, escuchar a la gente enriquece un montón la tarea del concejal. Esto que vos decís, que yo te conté el otro día, porque estábamos hablando, surge porque acá en Cuenca hay una familia que tiene un nene que tiene autismo. Y a ese nene le hace muy bien el uso de aceite de cannabis, que es el uso medicinal del cannabis, ¿no? Entonces, este pibe fue, a partir de la aprobación de la ley, e hizo todo el trámite en el Ministerio de Salud de la Nación,
para que lo habiliten a cultivar para hacer él el aceite, porque no hay un estándar comercial que garantiza la calidad de ese aceite hoy todavía. Entonces, él fue, hizo todo el trámite, presentó toda la papelería y le otorgaron el certificado para poder hacerlo. Cuando llegó a Tres Algarrobos, fue a la comisaría para ponerlos en autos de esta situación, y claro, no hay nada acá. Nadie sabía cómo se tenía que proceder. Entonces empezamos a investigar, a partir, vuelvo a decir, de la idea de él, y nos enteramos que ya hay un montón de municipios que han legislado ordenanzas para adecuar la realidad del municipio a esa ley nacional y la provincial que también lo apoya. Bueno, a partir de esto surgió un proyecto que ya está ingresado con la firma de Esteban en el Consejo Deliberante y en el que trabajamos para poder dar una respuesta a este caso puntual y que seguramente se podrá replicar en otras personas y que ojalá este proyecto sirva para que los concejales que están hoy lo trabajen, lo enriquezcan y lo mejoren, como muchas veces lo hicimos en el Consejo Deliberante, porque vuelvo a decir, más allá de las diferencias y de todo, muchos de los proyectos del Consejo Deliberante, la gran mayoría y los importantes sobre todo, siempre fueron modificados por ideas de los propios y de los ajenos. Y eso es lo que hace que un proyecto realmente después pueda tener aplicabilidad, porque 12 pares de ojos ven muchos más que un par solo. Entonces, la visión de 12 concejales solo puede enriquecerlo cuando el trabajo es serio, es concienzudo y es para aportar. Así que bueno, este proyecto, que vuelvo a decirte, ya está ingresado y que según sé ya se había hablado previamente en el Consejo Deliberante, pero no fue por algo que se me ocurrió a mí. Vuelvo a decirte, fue por escuchar la inquietud de alguien que tenía una necesidad que no estaba cubierta por la legislación municipal. Y el otro tema en el que tenemos que trabajar, y que yo también tengo ideas, pero que lo he estado comentando con algunas instituciones que nos hemos reunido, es de cómo hacer que los pequeños productores artesanales locales puedan salir a un mercado mucho más grande, que es por ahí el mercado local o las ferias locales que se pueden hacer, o alguna participación que ellos puedan hacer en forma aislada en otras ferias que se organizan en otros lugares, y que evidentemente en este último año y medio, con todo este lío del COVID, deben haber sido muchas menos. ¿Lo perdimos? Se cortó. No quedó. No, medio como que se había cortado. Ahora. No, me callé nada más, es normal. No, justo se trabó. Ahora, uno de los grandes temas tiene que ver con, hablando con mucha gente, incluso hay alguna encuesta que hicimos para otra cosa, que habla la cuestión del trabajo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que me parece que ningún gobierno se va a sentir orgulloso ni va a tener buenos números, que es, bueno, hagamos el índice, si se quieren, de cuántas viviendas hizo cada uno. Ahora, hagamos el índice del trabajo registrado en el distrito de Carlos Tejedor y se van a asustar. ¿Qué puede hacer el Consejo Deliberante para fomentar la presencia de trabajo registrado, pero pensando en trabajo concreto, trabajo privado? ¿Hay algo que pueda hacer el Consejo Deliberante? Lo que pasa es que hay que ser realistas con esto. Para que haya trabajo, las condiciones y el marco los tiene que dar el país. Y hoy la Argentina es todo lo contrario. Es escandalosamente espantadora para la gente, para la inversión, para las empresas. Tenemos un registro en los últimos años, agravados probablemente con la pandemia, pero también por muy malas decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional, que han espantado cualquier tipo de inversión posible en Argentina. Se van las multinacionales, cierran las empresas, cierran las pequeñas empresas. Hoy nada más se presentó en convocatoria de acreedores Molinos Cañuelas, el mayor productor de harina de toda la Argentina. Que no es que, Molino Cañuelas no entró con problemas hace un año y medio, viene desde hace mucho, pero llegó al final. ¿Por qué? Porque los desequilibrios macroeconómicos de este país hacen que no se pueda planificar. La presión impositiva que tiene cualquier empresa en este país, incluidos los microemprendedores, es horrible. Es horrible. Tenemos impuestos totalmente distorsivos. Y en todo eso el municipio tiene muy poco para hacer. Porque nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué exención podemos crear para una empresa que quiera radicarse en el partido de Carlos Tejedor? No le cobramos la tasa de seguridad e higiene. Se muere de risa el pibe. Pues son 2,50 pesos. El problema es que el marco para crear trabajo es muy poco
posible que lo dé el municipio, a menos que el municipio se transforme en un inversor que empiece a generar empresas él para generar trabajo genuino. Pero ya se estaría metiendo en un trabajo mucho más complejo, porque después hay que administrar esas empresas. Bien, y en este sentido esto de... Hablando de cosas. Sí, no, pero digo, pensar, lo hablaba el otro día con militantes incluso de distintos espacios políticos, digo, en su momento Sala, la idea de reestructurar el problema de salud y de la terapia intensiva, la planteó como concejal. Murió la de él, digo, porque fue intendente y la terapia intensiva tenía que estar o tenía que estar, digo, lo estoy diciendo en el buen sentido, ¿no? Entonces no escucho a nadie que me diga, mi proyecto es que sí o sí haya, pensemos en una zona industrial planificada, porque la realidad es que también la gente que tiene camiones, la gente tiene un montón de cosas que podrían estar, no las tenemos. Que por ahí lo que sí se ve, digo, y por eso hacia este lugar va la pregunta, ¿no? ¿Qué hay en Cuenca que no hay en Tejedor? Que en Cuenca tienen mayor desarrollo de industrias, pero digo, desde industrias metalúrgicas, la cooperativa que tiene otro coso, bueno, vos sos parte importante de las fábricas. ¿Qué se pudo generar en Cuenca que aún no se ha podido generar en Tejedor para el desarrollo más amplio del sector privado? Nada, lo único que hay es la voluntad de algún privado que tiene las ganas, y que cree y que apuesta a que en este país las cosas algún día sean serias y sean viables, y que quiera apostar al lugar en el que vive, y que invierte lo que tiene en mejorar algún proceso productivo o en agregarle valor a algo que originalmente se produce ya acá. De hecho, eso fue lo que mi familia hizo el día que creó el molino harinero, ¿no? Bien, reciente, hace un ratito antes de salir al aire hablaba con Ignacio sobre, digo, estaba el molino harinero, pero después surgió en un momento los productos balanceados. ¿Cómo fue eso? De pasar de una rama a la otra, ¿cómo surgió la idea? Lo pregunto más que nada en esta idea de emprendedor, porque digo, muchas veces la idea del emprender sirve para ver a alguien que está escuchando, no sé cómo fue la idea, pero muchas veces es una charla de café y uno que empieza a investigar y que esa charla de café se materializa en trabajo, obviamente, ¿no? No sé cómo es en este caso. No, en realidad mi familia lo que pretendía cuando creó el molino harinero, que oportunamente había sido un anhelo de mi abuelo, que falleció sin poder completarlo, ¿no? Y cuando se hizo este molino, en realidad lo que nosotros veíamos era que nosotros producíamos y le agregábamos valor al trigo, pero lo que vendíamos la harina, pero después hay una parte del trigo que es el afrechillo, que es el descarte, la cáscara sucia, que eso se utilizaba para consumo animal. Y que si eso nosotros también lo transformábamos junto con el maíz, podíamos generar alimento balanceado, teniendo ya un insumo que era el que proveía el molino, que era el afrechillo. A su vez, ese afrechillo que sale molido en polvo, en la planta de alimento balanceado se podía transformar en pellet, que es simplemente agregarle humedad y cortarlo en trocitos como los que viene de la comida de los perros y de los gatos. Entonces eso hace que se pueda almacenar mucho más fácil, porque si se almacena en polvo se apelotona y después no sirve. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en eso, en seguir tratando de darle valor agregado a lo que nosotros producíamos, que era el trigo, el maíz, la soja. También después a eso le agregamos una extrusora de soja que produce aceite crudo, que nosotros lo vendemos a las refinerías, pero nos quedamos con el speller, que es lo que queda después de sacarle el aceite a la soja, que también sirve para la planta de alimentos balanceados. O sea, en definitiva lo que hicimos un poco fue cerrar el círculo de lo que nosotros producíamos en el campo, poder darle valor y sacarlo al mercado como un producto mucho más terminado que un commodity como son los cereales o las oleaginosas. Bien, volviendo un poquito más a la cuestión política y este rol del concejal, tenés en tu haber unas cuantas rendiciones de cuentas, esta función de contralor que es importante tanto por el lado del concejal del oficialismo, pero bueno, obviamente que el de la oposición mira con mayor detalle, y este año fue la rendición de cuentas y la realidad es que por lo que han hablado los concejales opositores, han observado varias cuestiones, pero no hemos encontrado números escandalosos, ni compras escandalosas, ni licitaciones escandalosas, lo que hace pensar de que, bueno, que parece que verdaderamente o aprendieron de antes o verdaderamente volvieron mejores. ¿Qué
¿Crees que esto puede llegar a ser así? Digamos que hayan vuelto más prolijos. No lo sé. El año que viene, si la gente me da la oportunidad de ser concejal, y cuando me toque revisar a mí la rendición de cuentas, te voy a contar qué encontré y si es verdad que las cosas se hacen más prolijas de lo que se hacían antes. Espero que así sea, espero que realmente hayan aprendido, porque muchas de las cosas que les marcamos era simplemente para eso, para que las pudieran hacer como correspondía. Ahora, si uno las hace mal sabiendo cómo se hacen, la cosa es mucho más grave. Pero no tengo conocimiento de los números hoy en el municipio, no he participado o no tengo acceso a ellos. Vuelvo a decirte, cuando me vuelva a tocar estar al tanto de eso, daré mi opinión acerca de cómo están las cosas. Con respecto a cómo están las cosas en el municipio, vuelvo a decirte, los números hoy me son ajenos. Bien, acá justo hay alguien que me dice preguntarle por los sueldos municipales, que creo que en realidad lo que me quiere decir es que con este nivel de inflación con Sala hubiese existido un aumento de sueldos ya a esta altura. Es que en realidad nosotros le pusimos mucho énfasis a mejorar el sueldo del empleado municipal. De hecho, ese famoso adicional no remunerativo, que fue la única forma que encontramos de poder pagarles todavía un plus mayor a los empleados, de lo que sabíamos que tenía que terminarse, si bien el Tribunal de Cuentas nos lo avaló porque entendía que era la forma que teníamos de que la gente por lo menos no la pasara tan mal. Pero lo que siempre tratamos fue de darle prioridad absoluta al empleado municipal, porque lo dije, lo digo y lo diré. Creo que son paupérrimos los sueldos que pagamos en el municipio de Carlos Tejedor, y no le echo la culpa ni a este, ni al anterior, ni al que vendrá, porque desde que yo me acuerdo son muy malos. Son muy malos, y sobre todo si uno los compara con los sueldos de los municipios vecinos. Evidentemente, a veces uno toma la decisión de tener más gente de la que necesita para paliar de alguna manera la crisis laboral que hay, pero eso también conlleva que uno no pueda pagar a todas las personas lo que deberían realmente. Pero nosotros hicimos un trabajo muy importante, y no solo con eso también. Empezamos a trabajar con el tema de los pases a planta permanente de forma ordenada y respetando la antigüedad de las personas. Creamos un escalafón nuevo para las enfermeras porque creíamos que no podían estar escalafonadas como un empleado común, sino que tenían una preparación, una formación y un trabajo con una responsabilidad especial, y por eso creamos un escalafón especial para ellas con un sueldo más alto. Y también lo que hicimos, que para mí fue muy importante, fue clarificar el sueldo de los funcionarios, o sea, del personal no escalafonado. Eliminamos cualquier adicional que pudieran cobrar, clarificamos, nos hicimos cargo. No, pero Ignacio, ahí después, yo esto te digo porque esto lo traté de seguir porque la verdad es que me indigné cuando lo vi, que estaba la bonificación por función que cobraban algunos funcionarios. La bonificación por función, si estaba, no tenía que estar. Porque había un artículo, que era el artículo 14, que decía, mirá, lo tengo acá porque el otro día lo estuve mirando porque... No, pero digo, yo he visto los decretos y se ofrecieron a mostrarme de que, lo digo con nombre y apellido, Macasaga lo cobraba, digo, la bonificación por función. Claro, pero el problema de la bonificación por función de Macasaga tenía que ver con el trabajo que hacía también como médico. Lo que pasa que, como no puede, bueno, es complicado porque hay veces que el Tribunal de Cuentas no permite hacer cosas, y lo digo para todos, y hace que el municipio tenga que hacer cosas mal haciéndolas bien. ¿Entiende lo que quiero decir? Vos lo que decís que, por ejemplo, en el caso de Macasaga era una manera de que pudiera cobrar su trabajo como médico, porque al ser secretario de gobierno no podía cobrarlo. Cuando tenía un cargo jerárquico no se le podía pagar del otro lado. Es complicado, pero lo que sí eliminamos fue la dedicación exclusiva. No, eso sí. Era ese ítem que en la mayoría de los casos llegaba hasta el 100% de los sueldos y que se cobraba en forma oculta. Nosotros dejamos todos los sueldos en los valores que eran, y era el sueldo que se declaraba y que estaba en la ordenanza. Después, a los pocos meses, esta gestión incorporó la bonificación por función, pero esa bonificación no estaba, porque el artículo 14 decía cómo se liquidaba el cargo del personal no escalafonado, y decía, era bonificación por antigüedad, sueldo anual complementario y asignaciones familiares, nada más. Y ahora, en la ordenanza actual, dice bonificación por antigüedad, sueldo anual complementario, asignaciones familiares y bonificación por función de hasta el 75% del sueldo básico.
Eso se incorporó el año pasado, eso no estaba. Y nosotros eliminamos, vuelvo a decir, esa dedicación exclusiva, que era la otra figura con la que se le pagaba ese plus a los funcionarios para que se pudiera ocultar un sobresueldo que se les pagaba por el sobresueldo declarado en el presupuesto. ¿Hay algún lado donde se pueda explicar a qué se refiere con bonificación por función? Porque verdaderamente me parece mal que lo que los cobraban antes, voy a averiguar si además de Macasaga lo cobraba alguien más, no me lo han dicho porque nadie te quiere dar los nombres, pero me parece que si la propia intendente tiene la capacidad de decidir el sueldo de sus funcionarios, salvo que, como yo lo he expresado 1.000.000 de veces, hay épocas en las cuales algún funcionario trabaja más y le decís, bueno, durante tanto tiempo te lo doy, pero hoy en día un porcentaje muy grande de los funcionarios cobran la bonificación por función, que el único motivo que tiene es que la gente no sepa lo que cobra, que cuando el Consejo Deliberante aprueba los sueldos y diga, uy, mirá, cobra 70.000. No cobra 70.000, cobra 100.000 porque cobra otro 30% más. Pero la realidad es que a mí cuando me vienen a cuestionar esto me dijiste, ¿por qué no lo dijiste a la época de SAR? Porque no lo sabía. En realidad, la bonificación por función se crea para el personal jerárquico al que se le dan tareas específicas. El personal escalafonado no necesita una bonificación por función porque ya tiene un sueldo por la función. O sea, si vos sos, no me estoy refiriendo a nadie, voy a decir uno porque es el que me sale. Si vos sos el asesor legal, si vos sos el secretario de gobierno, si vos sos el secretario de obras públicas, tu función es esa. Entonces el sueldo es ese. ¿De qué función adicional me están hablando? Si ya tienen un cargo de altísima jerarquía. Bien. Ignacio, no, descarto que estás en contacto con Emilio, con lo cual acaba el mangazo que les hago a todos los de Juntos, que obviamente es poder entrevistarlos. Vos también hablás todos los días, porque vos le preguntás a Oscar, a Esteban y todos hablan todos los días con Emilio. ¿Qué te transmite Emilio de cómo ven los resultados para el 12 de septiembre? En realidad, no hablo todos los días con Emilio, hablo las veces que lo necesito o alguna vez que él necesita hablar conmigo por algo, que no son muchas. La última vez que hablé con él me dijo que estaban trabajando y mucho, que en la provincia de Buenos Aires estaban, en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, estaba muy bien la lista de ellos y que en el conurbano estaba mucho mejor la lista de Santini. Y con respecto a la nota, hablé con él y me dijo que en la medida de que el tiempo se lo permitiese, y si no era antes de las PASO, seguro lo iba a hacer antes de las generales, iba a organizarse para tratar de dar una conferencia de prensa en Carlos Tejedor para que todos los medios le pudieran preguntar lo que quisieran. Buenísimo, sería genial que lo pueda llevar a cabo. Y ojalá que así sea, ojalá que así sea. Bueno, yo tengo el fondo rojo, no tengo el pelo rojo como Canosa, pero él está en otro programa a las 9 de la noche, podría salir por videoconferencia, si sale en otros lados, así como estás vos, pero bueno. Pero no soy la niñera de Emilio Monzó, así que eso, yo le puedo transmitir tus inquietudes como las de cualquier otra persona que me las transmite a mí. Después, lo que él haga es una decisión enteramente de él. Bien, Ignacio, como les pregunto a todos, ya hace un rato largo y no hemos extendido un rato del tiempo del programa, pero un poco el eslogan de la lista que ustedes llevan y que vos formás parte es dar el paso. En Carlos Tejedor o en Tres Algarrobos, te pido que me lo hagas lo más concreto posible. ¿Dar el paso hacia qué? Dar el paso hacia una sociedad diferente, hacia una sociedad que privilegie el esfuerzo, la educación, el trabajo, las ganas de progresar, que ayude a la gente que tiene dificultades y que se encuentra en situaciones de debilidad, pero para que pueda salir de esa situación, no para transformarla en un esclavo y que después sea un rehén a la hora de votar. Que dé posibilidades, que sea un país atractivo para que vengan inversiones de todo el mundo, que no seamos la última escoria del mundo, que es lo que somos hoy, junto con países con los que nos comparan como Venezuela y Cuba. Que seamos un país, la verdad que el otro día escuché cuando la ministra de Seguridad dijo que Suiza era tranquilo pero era aburrido y me da vergüenza ajena. Que sea un país en el que en realidad queramos vivir, queramos que nuestros hijos se desarrollen, formen sus familias y tengan un futuro. Y hoy no veo nada de todo eso en este país. Por eso dar el paso es dejar atrás este populismo barato que nos ha llevado al lugar en el que estamos, en el que seguramente la mayoría de los argentinos no queremos.
queremos estar. Bien, Ignacio, la última pregunta. Y esta sí es la verdadera última. ¿Te gustaría ser intendente de Carlos Tejedor en algún momento? No. Y esta sí es mi afirmación verdadera. Esta es la última vez que yo voy a participar en una lista en el partido de Carlos Tejedor. Creo que mi tiempo ya se cumple, creo que tiene que venir gente nueva. Afortunadamente en nuestra lista hay un montón de gente que, si bien en esta elección no va a ocupar un cargo, le van a quedar las puertas abiertas porque están haciendo un trabajo maravilloso. Lo veo a Franco trabajando con unas ganas, con un esfuerzo, con una honestidad, como si fuera el primer candidato de la lista. Veo la fuerza que tiene Vanessa cada vez que sale a hablar y que cuenta cómo ve ella la vida y cómo cree que tienen que ser las cosas, que a mí me llena de orgullo compartir la lista con ellos. Porque creo que hay un recambio, hay una posibilidad de hacer cosas diferentes, sin mirar a los otros, sin mirar para atrás y enfocados hacia adelante, que es lo que necesitamos los argentinos. Muchas gracias, Ignacio. Hasta la próxima.